Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Iniciamos esta séptima sesión de la materia de Teoría del Estado, que se imparte en la licenciatura en Derecho en cuarto tetramestre en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Un gusto saludarles a todos, espero se encuentren muy bien. Y pues bueno, ya hasta el fin de semana pasado estuvo abierto el examen parcial hasta el 6 de marzo. Se les dio todavía un poquito más de días para que los pudieran estar efectuando las personas que no lo habían hecho. Ojalá les haya ido a todos muy bien. Ese es mi mejor deseo para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, en el dado caso que no les fue algo bien en este examen evaluación parcial, pues bueno, ya también tenemos aquí las actividades de regularización, opcionales totalmente. Si las quieren hacer, se les otorgarán puntos. Claro está que estén con las debidas indicaciones cumplidas. Y bueno, las que no lo hagan, pues no se les otorgan puntos, pero tampoco se les van a quitar. En ese sentido, es un cuestionario de 150 preguntas, el de regularización, y el de puntos extras es un pequeño video de 5 a 7 minutos en donde ustedes puedan, referirse a alguno de estos temas vistos durante estas semanas de la teoría del Estado. Ok, ya están abiertas, ya están visibles, entonces ustedes ya nada más la decisión de que si quieren iniciar a realizar estas dos actividades. Tenemos hasta el inicio del examen final, que será como en abril, es el 6 de abril. El 6 de abril ya cerramos todas las actividades, ¿ok? Porque ya tenemos que iniciar con el examen final. Y nuestros supervisores no, así nos lo indican. Cerrar todas las actividades y bueno, tan solo nada más estaremos al pendiente del examen final. Por eso les menciono ahorita, todavía tenemos suficiente tiempo para poder efectuar, pues ahora sí que casi un poquito menos de un mes, ¿ok? Para poder hacer estas dos actividades. Bueno, ahí están todo esto. Vamos a iniciar ahora sí con la de esta semana, que es la semana 9, con la actividad número 8 y la sesión número 7, ¿ok? Ahí vamos un poquito desfasados con estos números, pero no nos revolvamos en ese sentido. Estamos en la semana 7, la actividad es la actividad número 8 y es la sesión número 7. Ok, aquí les aparecerá el videito ya que lo realicemos. Ok, es el tema número 7, las teorías jurídicas del Estado y el concepto del Estado. Es un tema muy interesante también ahí con Santo Tomás, que estaremos tomando ahí unas teorías de este gran autor. Y como siempre también evaluando ahí con Porrúa Pérez, que es como nuestro contemporáneo de teoría del Estado, ¿no? En ese sentido, siempre estamos realizando comparaciones de las teorías. Y bueno, el objetivo es que el estudiante, ustedes, comprenden cada una de las teorías jurídicas que definen al Estado, así como la doctrina de Santo Tomás de Aquino sobre la naturaleza del Estado. ¿Ok? Bueno, estamos llevando a cabo esta sesión el lunes 9 de marzo. Se las dejamos ahí grabadas. Y bueno, aquí también tenemos algunos videitos para que los puedan ver. Obsérvenlos. La semana pasada teníamos ahí un problemita de que todo se veía celeste y no los podían ver, pero ya los arreglamos y ahora sí ya está todo visible, ¿ok? Bueno, esta es la actividad número 8
Aquí ingresamos, ya lo saben, aquí ya hay 14 intentos. Está abierta desde el domingo, desde el día de ayer, 8 de marzo. Y bueno, totalmente similar a las anteriores, les aparecerán 10 preguntitas aleatorias con 4 posibles respuestas cada una de ellas, tan solo una es la correcta y se les dan 3 intentos, cada uno de ellos de 60 minutos, suficiente tiempo para poder estar leyendo y estar concluyendo su actividad número 8, que todas las preguntas sean contestadas asertivamente, ¿no? Esta información para realizar esta actividad la obtendrán en la unidad 7, en las páginas 169 a la 193. Es un capítulo relativamente pequeño. Son dos, perdón. Teorías jurídicas del Estado y la unidad 8 también, el concepto de Estado. Como eran dos unidades pequeñas, las unimos en ese sentido para poder dar cumplimiento con todo el texto a principios de abril. ¿Ok? Bueno, ya mencionamos el objetivo. Ahí tienen el texto en la parte de lecturas, en la parte de abajo. Igual ya lo deben haber descargado para que lo tengan ahí. Y bueno, aquí tenemos, aquí se nos pasó cambiar la fecha. Tendremos hasta, como ya las había mencionado, hasta el 6 de abril. Las dejaremos abiertas todas estas actividades de esta segunda parte del curso hasta el 6 de abril. No se preocupen, aquí todavía aparece el lunes 16 de marzo, pero igual y ya lo estaré modificando para que todas estén hasta el 6 de abril. ¿Ok? Es la única manera en que los puedo apoyar, darles un poquito más de tiempo. Yo sé que algunos de ustedes, o la mayoría, trabajan o están obligadas a labores del hogar, entonces a veces se dificulta tener o situaciones de enfermedad o familiares, cosas X. Me han llegado mensajes de todo tipo, sinceramente, y pues bueno, para eso estamos, para apoyarlos. Y lo que más podemos hacer es darles tan solo más tiempo para que ustedes puedan realizar sus actividades. No les podemos regalar ningún punto. Ustedes saben que la plataforma es la que hace la sumatoria. Uno no tiene injerencia en ese sentido. Tan solo en la creación del aula, el contenido, todo eso sí corresponde a su servidor. Pero en sí, la sumatoria de sus calificaciones, pues no, ahí sí es de ustedes y de la plataforma como vayan ustedes pues calificándolos. Bueno, creo que es todo por esta parte y aquí tenemos el examen final, es hasta cuando me envíen un mensaje, por favor sí les pido que me envíen nada más de qué aulas son. Teoría del Estado A, Teoría del Estado B, tengo 2 aulas. Ahí sí, por favor, nada más identifíquense, porque a veces no tengo que andarlos buscando, y si no, tampoco a veces no me ponen ni la materia, y no sé si también a muchos de ustedes les imparto teoría del proceso, teoría general del proceso, entonces ahí ando buscándolos. Me han llegado muchos mensajes últimamente ahí con preguntas, e igual ahí estamos a su entera disposición. Bueno, vamos a iniciar así con esta unidad número 7. 7 y 8. Tengo que abrir las actividad número 8. Permítanme un segundito nada más para buscar las presentaciones. Aquí las tengo. Historia del Estado 1. Bueno, aquí vamos a separar. Historia del Estado 8.1, 8. Abrí 3, 8.2 y creo que son todas. Creo que nada más son 3, aquí le checamos. Son 3 subcapítulos. Por eso los junté, por eso los uní, porque son muy pequeños.
Y bueno, tratamos de simplificar. Así es, 8.3. 7.4 y 8.3 son los subcapítulos, los últimos subcapítulos. Ok, 8.1, 8.2 y 8. No me dejan ver aquí un pedacito. Ahí estamos. Bueno, iniciamos con la unidad 7. Primeramente, tal vez aquí me desaparezca. Aquí me voy un poquito abajo para no interrumpir con las imágenes de las presentaciones y también los textos. Iniciamos la unidad 7, teorías jurídicas del Estado, un análisis dogmático y la doctrina tomista es lo que estaremos revisando. El objetivo de introducción es explicar las teorías jurídicas que definen al Estado y la doctrina de Santo Tomás de Aquino sobre su naturaleza. Concepciones de Porrúa Pérez. El Estado como objeto, considerado el Estado como un ente pasivo, una posición o un territorio subordinado. Así es como lo va a estar representando el maestro Francisco Porrúa Pérez. Primeramente estaremos viendo el objeto del Estado, el Estado como objeto, perdón. Posteriormente la relación jurídica, el Estado como relación jurídica, que se enfoca en el vínculo vinculante entre gobernantes y gobernados. Y posteriormente al finalizar como sujetos de derecho, el Estado como sujeto de derecho. Asigna al Estado una personalidad jurídica con derechos y obligaciones propias. En el 7.1 estaremos viendo el Estado como objeto, primeramente, ya lo habíamos señalado. La teoría patrimonial sostiene que el Estado es un objeto de propiedad del soberano, históricamente ligado a las monarquías absolutistas, donde el territorio y el pueblo eran bienes del monarca. Y también como objeto, veremos que el Estado es como objeto dominado. En esta visión, el Estado es algo sobre lo cual se ejerce poder, imperium, el imperium llamado así, separando la voluntad del gobernante de la estructura misma del Estado. Posteriormente estaremos viendo la visión arquitectónica. Al concebir al Estado como un objeto, se estudia su estructura como si fuera un plano o una construcción física. Es una visión estática que prioriza la organización jerárquica y el control territorial. El Estado como composición soberana. Eso es en el 7.1, en el 7.2 la relación jurídica, como lo mencionábamos anteriormente, los vínculos de voluntades. Esta doctrina argumenta que el Estado no es un objeto ni un sujeto, sino la interacción reglada entre individuos. Se basa en la existencia de dos partes, quienes mandan y quienes obedecen, unidos por un marco legal que define sus facultades recíprocas. La reciprocidad de derechos y la obligación de obediencia, en ese sentido. Está bajo una estructura de la relación, la síntesis de estas relaciones constituye la unidad del Estado. Como sujeto activo, el gobernante que posee las facultades de exigir conductas basadas en la ley, y como sujeto pasivo, el ciudadano que tiene el deber de cumplir la norma y el derecho de exigir protección. ¿Ok? Posteriormente estaremos viendo en el 7.3 el sujeto de derecho, el Estado como sujeto de derecho, que tiene una personalidad jurídica. Es la concepción moderna predominante. El Estado es una persona moral capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. El Estado, esta teoría, permite que el Estado pueda ser demandado, que sea dueño de bienes
y que trascienda la vida de los gobernantes físicos. ¿Ok? La personalidad moral que se le llega a tener. Y este sujeto, el Estado como sujeto tiene atributos, la soberanía, capacidad de autodeterminarse sin interferencias externas, la capacidad jurídica, posibilidad legal de actuar en el tráfico jurídico nacional e internacional, la perpetuidad. El Estado continúa existiendo a pesar de cambios de sus órganos humanos o los gobernantes. Y también un atributo esencial del Estado es el patrimonio propio, los recursos destinados exclusivamente a los fines estatales distintos del patrimonio privado. ¿Ok? Y por último, en esta unidad 7. En la 7 estaremos viendo el 7.4 con la doctrina atomista. La naturaleza social de esta doctrina es que el Estado es una institución de derecho natural. El hombre es un animal social y político que requiere de la autoridad para alcanzar el bien común. ¿Qué es el bien común? Es la causa final del Estado, no es la suma de bienes privados, sino un orden de justicia y paz que permite el desarrollo integral de la persona. ¿Okay? A Santo Tomás de Aquino es a quien se le atribuye este inicio de buscar el bien común, ¿no? Que todavía prevalece hasta hoy en día en nuestro concepto del Estado, ¿no? Y bueno, es evidente que todos los hombres tienden por naturaleza a la sociedad para que uno sea ayudado por otro en las cosas necesarias para la vida. Esta es la aportación que hace Santo Tomás de Aquino, de Rengo. Bueno, aquí damos por concluido este inicio de la introducción, más bien dicho. Y ahora sí entramos a cada uno de estos capítulos mencionados anteriormente. 7.1, el Estado como objeto, una teoría política y jurídica moderna. El objetivo de este subcapítulo es identificar la teoría del Estado como objeto, analizando su fundamentación histórica y su validez frente a las realidades del Estado moderno. Perdón, déjenme lo hago grande. Se me estaba pasando. Las concepciones jurídicas del Estado. El Estado como objeto, como relación jurídica y como sujeto del derecho. Y esto ya lo mencionamos. Como objeto concebido como un establecimiento o posesión pasiva. La relación jurídica, el vínculo entre los sujetos activos y pasivos. El sujeto de derecho, ya saben, la persona moral como personalidad jurídica. Capacidad también de adquirir derechos y obligaciones. El Estado como objeto, en sí, en la concepción de establecimiento, esta teoría coincide jurídicamente al Estado como un establecimiento u objeto pasivo, realiza una separación tajante de elementos internos. Supone que el objeto requiere un sujeto al cual referirse, convirtiendo a una parte de la población en el receptor pasivo de la autoridad. Lo veremos ahorita. Esta dualidad de elementos, los sujetos y objetos, en sí los sujetos son los dominadores, la autoridad o el soberano que posee la voluntad activa, es el titular de del derecho sobre el establecimiento estatal, mientras que los dominados son el objeto, la población que se considera el objeto de la autoridad. Carece de voluntad activa en la formación del Estado bajo esta óptica. Esta es la teoría que se mantiene. Solo es posible concebir a un Estado como objeto de un sujeto, como un grupo de esclavos sometidos a la propiedad de un señor. Esa es una referente teórica e histórica que nos señala aquí el autor. Y hay unos límites de esta teoría. Aquí Francisco Porrúa Pérez señala que
esta idea solo explica realidades agrupacionales políticas absolutistas, como las monarquías. Es imposible que el Estado explique al Estado moderno, donde la estructura de poder ha evolucionado hacia la participación mutua. Ya hoy en día, pues bueno, es como algo más democrático, ¿no? Ya no nos sometemos a una sola autoridad. Sujetos activos del Estado moderno. La interacción activa. Los gobernantes y gobernados intervienen para formar realidades del Estado estatal. Relaciones sociales. El Estado surge de las relaciones entre el gobierno y los particulares. La individualidad no se pueden separar, considerando a unos como sujetos y a otros como simples objetos. Es una dualidad que se tiene en este sentido, ¿no? No pueden existir unos sin los otros. Ahí mencionábamos unas teorías de forma de Estado, el absolutismo y el patrimonialismo. Estas teorías absolutistas tienen un poder ilimitado del soberano sobre el territorio y la gente. Es claro, ¿no? El término, ¿no? Es absolutista, es el poder sobre el territorio y sobre su población. El patrimonialismo es que el Estado como propiedad privada del gobernante, ¿no? Esto es también algo como si fuera la monarquía, ¿no? Todo el territorio pues también le pertenece al monarca. Y por último el establecimiento y una vaguedad en los perfiles jurídicos del concepto. Aquí ya se empieza a darle un tono más jurídico en esos sentidos al Estado, al objeto del Estado. El Estado como fundación. Las teorías modernas del establecimiento nos señalan algunas doctrinas, explican la naturaleza estatal como una fundación o institución fija. Sin embargo, recurren a conceptos jurídicos vagos. Para Francisco Porrúa Pérez, estas teorías solo logran referirse al aspecto jurídico si prueban un orden superior. Esta es la aportación del maestro. El derecho superior, discúlpenme. Tomaba agua. El requisito de legitimidad. Cualquier precisión sobre el Estado como objeto requerirá probar la existencia de un orden jurídico superior al Estado mismo. Solo desde este derecho superior, el gobernante podría recibir legítimamente la facultad de tratar al Estado como su objeto de dominio. Es esencial el orden jurídico, ¿no? Es que se debe mantener en un Estado, ¿no? Para mantener esa legitimidad ante sus gobernantes. Por eso, pues bueno, la creación de todas esas normas, leyes, códigos, constitución, para hacerlas fuerte al Estado, ¿no? En ese sentido. Bueno, preguntas, conclusiones en este primer subcapítulo, aquí con mucho gusto se las referiremos. Iniciamos 7.2, el Estado como relación jurídica, ya lo mencionábamos anteriormente, y hacemos también un análisis crítico del maestro Francisco Porrúa Pérez. El objetivo de este capítulo es identificar las principales ideas de las teorías jurídicas que estudian al derecho como relación jurídica. La tesis de la relación. Hay un concepto inicial y la base real. El concepto inicial, a primera vista, parece exacto afirmar que el Estado es una relación jurídica. Esta visión observa que en el Estado existen gobernantes y gobernados entrelazados por vínculos recíprocos. Mientras que la base real
del Estado existen tantas relaciones como sujetos de ellas. Cada interrelación individual forma un tejido jurídico que, según esta teoría, constituye la esencia del Estado. Aquí lo podemos ver en la imagen, es como un mundo de relaciones jurídicas, ¿no? Y bueno, conceptualizando desde que vamos al supermercado a comprar algún bien, o ahí estamos ya estamos llegando a tener una relación jurídica, ¿no? Entonces es inmensa todas las relaciones que se pueden llegar a conceptualizar con la base real. El problema de la permanencia. ¿Por qué perdura el Estado? La teoría no logra explicar por qué las instituciones estatales permanecen inalterables, a pesar de los cambios de las personas físicas que las integran. Si el Estado fuera solo la relación entre individuos específicos, al morir estos o dejar sus cargos, el Estado debería de desaparecer o mutar drásticamente. Esa es la teoría ahí del estado de la permanencia. La fragmentación del ser, también ahí nos señala el autor, que hay cambio de sujetos. Cada cambio entre gobernantes o gobernados significaría bajo esta teoría la creación de nuevas relaciones jurídicas. Tendría que una disolución continua. Al cambiar dichas relaciones desaparecería un estado para dar lugar al nacimiento de otro, lo cual no ocurre en la realidad. ¿Por qué? Porque existe una unidad ausente. La teoría reduce al ser del Estado fallando en explicar su unidad permanente y activa a través del tiempo. Es por eso que esta teoría es criticada, ¿no? Y bueno, hay unas ficciones jurídicas, síntesis mental, para rebasar las objeciones sobre la estabilidad. Los defensores de esta teoría recurren a ficciones jurídicas o síntesis mentales. Niegan implícitamente la realidad del Estado, puesto que afirman que solo puede pensársele como una construcción intelectual. Estas son algunas aportaciones de algunos teóricos que mantienen esa síntesis de la permanencia del Estado. El origen del poder, ¿de dónde proceden las normas? Las relaciones necesitan normas impuestas por un poder superior. Atribuir este poder al Estado incurre en una falacia circular si el Estado es solo la relación misma en ese sentido. Aquí nos señala ahí una imagen de la víbora comiéndose su cola también, así podríamos estar mencionándolo. Y bueno, para Porrúa Pérez señala el error más grande: la teoría no puede explicar el origen de las relaciones jurídicas del Estado. La patrimonial de permanencia. Límites internacionales. Esta teoría falla al intentar construir un orden jurídico internacional. Las relaciones entre estados son complejas y no pueden resolverse simplemente con las interrelaciones internas. Requieren el reconocimiento de una realidad soberana previa a la relación misma. Tomando en cuenta los conflictos que están hoy en día, por eso existen estos límites internacionales, con ese orden jurídico también. Y esas relaciones jurídicas que se dan entre las naciones. Conclusiones de Porrúa Pérez. Bueno, para Francisco, él es un rechazo de la concepción. Se descarta que el Estado sea meramente una relación jurídica, ya que referencia de la realidad, la existencia misma de las relaciones implica una realidad subyacente en la cual se producen. Mientras que también el Estado, nos señala ahí Porrúa Pérez, que el Estado como soporte. El Estado es el ente real
Las relaciones jurídicas son solo una de las manifestaciones de su actividad interna. Mientras que algunos teóricos se basan mucho en tan solo en visualizar el Estado por su autoridad y sus relaciones jurídicas, Porrúa Pérez no lo ve como tal, ¿no? Que hay una realidad, hay una relación contra la realidad. La visión de la teoría de la relación, mientras la crítica de Porrúa Pérez. En esencia, esta visión de la teoría de la relación, hay un vínculo entre el gobernante y el gobernado. Mientras que para Porrúa Pérez, la esencia es entre real y unidad permanente del Estado. Existe una unidad, ficción o síntesis mental en la teoría de la relación, mientras que para Porrúa Pérez esa unidad, esa realidad sociológica es activa, se mantiene muy diversa por muchas otras relaciones. Y bueno, por último, la soberanía, en la visión de la teoría de la relación, es el resultado de la relación jurídica. Y para Porrúa Pérez, la soberanía es el poder que preexiste, que crea normas en ese sentido. Esta es una síntesis final. El Estado no es la relación, el Estado es la realidad social y jurídica donde las relaciones cobran sentido y validez. ¿Ok? Las relaciones entre los gobernantes y gobernados, ¿no? Preguntas, bueno, aquí ahí se las hacemos llegar al maestro mediante un mensajito, con mucho gusto se las resolvemos. 7.3, el Estado como sujeto de derecho. Haremos un análisis de la personalidad jurídica estatal según Francisco Porrúa Pérez. El objetivo de este capítulo o subcapítulo, analizar las doctrinas, que asignan al Estado un sujeto del derecho y la fundamentación de personalidad jurídica. La personalidad como atribución. Una cualidad jurídica para Porrúa Pérez, ser sujeto de derechos es una cualidad que el derecho atribuye a un ser. No es algo que exista de forma esencial en la naturaleza. La personalidad jurídica es una creación del ordenamiento que se reconoce la capacidad de actuar en el mundo legal. Nosotros tenemos que tener actas de nacimiento igual para poder realizar algún trámite, por eso tenemos esa naturaleza también de una personalidad jurídica, ¿no? Igual, si estamos ya en alguna empresa, pues bueno, también tenemos que tener los nombramientos de alguna otra manera. Si llegamos a ejercer como abogado litigante de esa persona moral, pues bueno, tendríamos que tener ahí también esos poderes para que nos dieran esa personalidad jurídica, ¿no? En ese sentido. Y el Estado lo tiene, el Estado también tiene ese poder. La diversidad de sujetos del derecho. La persona humana, sujeto de derechos, por excelencia debido a su naturaleza intrínseca y racional. Desde que uno nace, como les mencionaba, pues tenemos ya nuestra acta de nacimiento y ahí llegamos a tener ya derechos y obligaciones. Bueno, los llegamos a tener ya hasta la mayoría de edad, las obligaciones, muchas de las obligaciones, pero desde que nacemos tenemos muchos derechos en ese sentido. Sociedades, personalidades, personas jurídicas de carácter mercantil o civil con sustantividad especial. Como lo mencionaba antes, todas las empresas de alguna otra manera, pues bueno, también tienen esa personalidad jurídica, ¿no? Sociedades mercantiles. Y el Estado como entidad moral que recibe la personalidad jurídica para adjudicarse derechos. Estos son los sujetos de derecho que podemos estar viendo en esta diversidad. No es una ficción, hay una atribución a los seres reales, ¿no? Como tal.
Esta cualidad jurídica no se otorga a seres ficticios, sino a entes reales. La personalidad es una cualidad necesaria de la realidad de las personas morales. Es la propia realidad del Estado la que impone al sistema jurídico la necesidad de considerarlo sujeto de derechos. ¿Ok? Personas morales, sociedades mercantiles, se tienen que dar de alta ante un notario para poder ser una persona real, ¿no? No puedo yo crear una empresa y nada más tan solo estar sin un fundamento legal, ¿no? Una acta constitutiva, ¿no? En ese sentido. La analogía con el hombre. La identidad en el cambio. El hombre es único e invariable, a pesar de los cambios en su estructura celular o conciencia. Mientras que hay una unidad sustancial del Estado, el Estado opera bajo el mismo principio. Aunque las relaciones humanas en su base sean variables, estas giran en un entorno a una unidad sustancial que es el Estado mismo. Aquí tenemos esta analogía, el hombre como el Estado, ¿no? Que tenemos una permanencia en ese sentido. La crítica neocantanismo, hay una postura de Jelinek que considera el Estado como una unidad sintética o abstracta mental. Niega la posibilidad de investigar la relación entre la idea y la realidad objetiva. Y el maestro Francisco Porrúa Pérez le responde y rechaza que la unidad sea solo mental. Afirma que el Estado puede conocerse desentrañando su sustancia real, no solo como un recurso del pensamiento. Como les había mencionado, aquí la teoría del Estado, unos son en sentido afirmativo, otros en sentido contrario, y bueno, cada quien aquí tiene su postura, ¿no? Mientras que Jelinek habla mucho sobre esa estructura mental, una sintética, Porrúa Pérez lo hace real, ¿no? Lo hace una sustancia que es la realidad no tan solo se queda en el pensamiento, ¿no? El Estado, vaya. Hay una consecuencia de lo natural, de la naturaleza, perdón. El hecho objetivo, ser sujeto de derechos, no integra la naturaleza del Estado de su forma primaria. Es una consecuencia de su realidad previa. Es el hecho objetivo. Y no es la esencia. Ser sujeto de derechos no integra la naturaleza del Estado de forma primaria. Es una consecuencia de su realidad previa. La personalidad jurídica es el reconocimiento legal de un ente que ya tiene existencia objetiva en el mundo social y político. Así es como nos lo señala el autor, esa consecuencia de su naturaleza. Teoría atómica o individualista. El Estado como ficción. Esta doctrina concibe solo al individuo como real. La asociación o comunidad estatal se explica únicamente como una ficción jurídica. Afirma que en la realidad tangible solo existe el individuo. El Estado es un recurso técnico para agrupar voluntades. Esa es la teoría atómica o individualista. Mientras que la doctrina colectivista o universalista atribuye realidad a la existencia del Estado más allá del individuo, permitiendo considerarlo un sujeto pleno de derechos. Aquí ya se le da como un sentido más democrático, más universal a estas doctrinas. La conclusión, hay una realidad objetiva. A diferencia de la subjetividad de Jelinek, Porrúa Pérez afirma la existencia del Estado como un ente real con realidad objetiva. Esta realidad se impone al derecho obligándolo a reconocer su personalidad para regular
eficazmente la vida política de la sociedad. Bueno, aquí concluimos este 7.3, preguntas, bibliografía e imágenes. Concluiremos con el 7.4 y daremos inicio a la unidad 8. 7.4, doctrina tomista de la naturaleza del Estado. Como lo habíamos señalado anteriormente, déjenme lo grande. Ok. El objetivo de este capítulo es identificar los elementos de la doctrina tomista y determinar las causas eficientes, primeras y finales, últimas, que constituyen la existencia de la sociedad política. Presencia de una fuerza. Santo Tomás considera imprescindible la presencia de un poder que proporcione unidad y validez positiva a los esfuerzos humanos. Este poder orienta a la comunidad hacia la consecuencia del bien común, asegurando que los recursos y esfuerzos no se dispersen sin propósito. Esta era la concepción de Santo Tomás. La naturaleza del Estado. Hay una causa eficiente. La naturaleza del Estado y su indigencia social que le obliga a asociarse. Mientras que también existe una causa material, la comunidad humana originada naturalmente por la asociación, como lo mencionábamos antes con la causa eficiente. Y la causa formal, la autoridad necesaria para imponer orden y mantener esa unidad de la asociación, de la causa material. Y hay una causa final, el bien común, razón de ser específica de la empresa política. Ahora sí que buscar el bien común entre todas las ciudadanos del Estado, ¿no? Esa sería la naturaleza del Estado, y esa es una concepción que todavía seguimos manteniendo hasta nuestros días, y bueno, se lo agradecemos, se lo heredamos, no lo heredó Santo Tomás de Aquino. Hay una causa eficiente, la estaremos mencionando como anteriormente, la indigencia social. La actividad humana. El hombre por su propia naturaleza requiere de sus semejantes para sobrevivir y desarrollarse plenamente. Esta carencia o indigencia, así como lo señala el autor, es el motor activo que impulsa la creación de la sociedad política y su permanencia en el tiempo. Esa unidad que se tiene que haber en la actividad humana, ¿no? La causa material, la comunidad. La comunidad humana es la base sobre la que se asienta el Estado. Se origina de manera natural cuando los hombres deciden unir sus vidas en asociación. Se representa la sustancia misma del Estado, el conjunto de seres humanos que mediante su interacción dan cuerpo a la realidad política. Ok, aquí todas nuestras, pues bueno, todos somos parte de esta causa material, ¿no? Somos parte de una comunidad y de un Estado. La causa formal, y ahí buscamos el orden esencial, la imposición de la unidad. La autoridad es la forma que se le da a la comunidad. Sin ella la sociedad carecería de orientación y cohesión. Es la nota esencial, así lo señala el autor, que permite que la multitud de individuos se convierta en una unidad organizada bajo un poder soberano. ¿Ok? Si no estaríamos en una anarquía, ¿no? Podríamos estar mencionando lo que cada quien por su lado y cada quien se cree gobernante, y pues bueno, esta es la causa formal que se le tiene que dar a esta naturaleza del Estado. Y por último, la causa final, el bien común. Orientación teológica. El bien común es la razón de ser de la empresa política. Se obtiene mediante la combinación mutua de esfuerzos y recursos. Es el fin último que justifica la existencia del poder
y de la ley, buscando el beneficio de la totalidad sobre los intereses particulares. Así es como nos lo señala también Santo Tomás, y pues bueno, que hoy, hasta hoy en día prevalece, ¿no? Sabiduría tomista, la resolución completa. Según Porrúa Pérez, Santo Tomás resuelve el problema de la naturaleza del Estado con gran sabiduría. Al conectar la naturaleza humana con la sociedad material, crea un sistema donde cada elemento es interdependiente y necesario para la totalidad política. Así como se los mencionaba anteriormente, uno se tiene que ir dando sobre el otro en esa interdependencia. Notas de la naturaleza estatal. Existe una actividad humana que constituye la base dinámica de la causa material, un poder soberano, la causa formal que define la estructura de mando. Hay una finalidad específica en buscar el bien común como norte inamovible de la política y una sumisión al orden. El bien común solo se realiza mediante el derecho positivo. Estas son algunas notas de la naturaleza del Estado que nos las proporciona ahí Santo Tomás de Aquino. Muy concisas, pero válgame que hasta hoy en día pues prevalecen, ¿no? Justicia y derecho. El bien común solo puede ser realizado por la sumisión a un orden jurídico, nota esencial de la naturaleza del Estado implícita en la tomista. Bueno, cualquier pregunta sobre esta unidad número 7 o sus subcapítulos, con mucho gusto estaremos ahí tratándolos de resolver en la inmediatez de lo posible. Vamos sobre el concepto de Estado en sí. Ya un poquito más moderno estaremos hablándolo. Pero bueno, también doctrinas y teorías de algunos grandes teóricos juristas estaremos analizando. Concepto de Estado, análisis de las doctrinas de Blutschild y Jelinek en la unidad 8. Objetivo, identificar las principales ideas de Blutschild y Jelinek para la construcción técnica de la definición del Estado. Adolfo Posada nos menciona ahí en su método inductivo, propone que el concepto de Estado se obtiene mediante una generalización de hechos basada en una inducción histórica. Se hace un análisis de la historia universal, una comparación de distintos estados y se obtienen leyes constantes, ¿no? Para el maestro Adolfo Posada esa es su postura sobre el Estado. Mientras que Blutschild, o como lo mencionen, válgame, considera que el concepto de Estado está determinado por la naturaleza y los caracteres de los estados reales. Para él, no basta con la abstracción del concepto. El concepto debe reflejar las instituciones tangibles que han evolucionado históricamente. Ella lo basa en las instituciones, en los poderes de la Unión, o también la división de poderes. Aquí ya lo ve más, lo tiene que relacionar él en este autor, Blutschild. También nos señala que la nación se basa en la observación de los caracteres de los estados reales concretos que han existido. La idea es la concepción arquetípica, o el deber ser del Estado, la meta ideal a la que aspira la sociedad. Ese es un Estado idealista, ¿no? También la concepción de este autor. Mientras que Jelinek, los tipos de Estado, nos argumenta que la base para el concepto no es únicamente la observación empírica. Propone el estudio de los tipos de Estado como modelos conceptuales que permiten entender la realidad histórica sin perderse en la diversidad infinita del caos de los casos concretos.
Perdón. Esa era otra concepción ahí de Jelinek. El enfoque social de Jelinek, para obtener este concepto social, Jelinek insiste en estudiar los hechos que se encuentran en la base del mismo. ¿Cuáles son estos hechos? La población como realidad humana, las relaciones del poder efectivas y la unidad de mando en la sociedad. Hay una perspectiva de George Jelinek, el aspecto social y el aspecto jurídico. El social es la unidad de asociación dotada de poder de mando originario, el Estado visto como un fenómeno humano y sociológico, mientras que el aspecto jurídico, para este autor, es la corporación de un pueblo dotada de poder de mando originario y asentada en un territorio determinado. Así es como nos lo señala esta perspectiva de Jelinek. Y aquí hacemos una comparación de estas doctrinas de Adolfo Posada, Blücher y Jelinek. Su método de Posada era inducción histórica, mientras que Blücher eran estados reales y Jelinek el tipo ideal y social en ese método base. Y el concepto clave era la generalización de estados pasados para Adolfo Posada, Blücher, la naturaleza orgánica y evolutiva también del Estado, y Jelinek, una unidad de mando y una base fáctica, así nos lo señala en estos conceptos claves. Los hechos reales, los hechos sociales para Jelinek sobre unas normas jurídicas. En resumen de esta unidad, son tres pilares de análisis. Histórica, la base empírica de Posadas, la naturaleza real de Blücher y la base social de Jelinek. Los hechos, la naturaleza y la historia. Bueno, aquí hay las preguntas, la bibliografía y las imágenes. Vamos a continuar con, ahora sí, profundizamos. 8.1. Perdón, tomaba un poquito de agua. Nociones e idea del Estado. Johann Caspar Blümel. Análisis y crítica de Francisco Porruat Pérez. El objetivo de esta sesión, subcapítulo 8.1, identificar la teoría del Estado de Blücher y comprender las críticas metodológicas planteadas por Francisco Porruat Pérez. ¿Quién fue J.K. Blücher? Johann Caspar Blücher nació en 1808 y murió en 1881. Fue un distinguido jurista y político suizo. Su obra buscó definir la esencia del Estado mediante la inducción histórica, considerando un representante del organicismo. Sostenía que el concepto de Estado debe emanar de la observación de las realidades históricas concretas, como lo mencionábamos anteriormente, en las observaciones de las realidades históricas. La noción del Estado. Para este autor, la inducción histórica, el concepto se encuentra determinado exclusivamente por la naturaleza y los caracteres de los estados reales existentes en la historia. Saber empírico. La noción del Estado emana de la generalización de hechos ocurridos en el desarrollo de la historia universal. Él se basa mucho en el Estado, en la historia, perdón. Ahí la objeción de Francisco Porruat Pérez objeta que para investigar la esencia de un estado concreto, el investigador ya debe poseer un concepto previo del mismo. Sin una noción preestablecida de que es un estado, la observación de los hechos históricos resulta ciega y carente de dirección científica. Ese es el saber empírico de Porruat Pérez. Y hay un límite histórico. Lo que Blücher denomina noción es en realidad el
conocimiento de un tipo histórico concreto. Según Porrúa Pérez, no es posible fundamentar una teoría del Estado universal basada solo en descripciones históricas pasadas sin una base ontológica sólida. Así es la crítica de este autor sobre la postura de Blüthel. La idea del Estado, tipo ideal, la elaboración de un modelo posible y perfecto para realizar en el futuro. Hay una perfección, un arquetipo a priori que guía el desarrollo y las aspiraciones de la política. Y hay una orientación, define el deber ser del Estado frente a la mera realidad de los hechos. Ese es el Estado ideal, ¿no? Y bueno, aquí también la segunda crítica que nos hace el maestro Francisco Porrúa Pérez es que la realidad es una base científica. Porrúa Pérez argumenta que una doctrina científica debe apoyarse en datos de la realidad para llegar a conclusiones obligatorias. No es una utopía, no es posible elaborar un tipo de Estado con perfección ideal de manera a priori, desconectando de los fundamentos reales. Esa es la segunda crítica que le hace Porrúa Pérez a Blüthel. No es posible elaborar, bueno, esto ya lo mencionamos, que no era posible elaborar a priori un tipo de Estado con una perfección ideal sin los fundamentos de los datos reales, por lo que se desecha por incompleta la doctrina de Blüthel. Y eso es, pues bueno, por la parte del maestro Francisco Porrúa Pérez, y hay una comparativa, una noción e idea. Mientras que la noción es una descripción de Blüthel basada en estados reales e historia, para Porrúa Pérez es solo una descripción histórica, no teoría universal. Esa es su objeción. Y la idea para Blüthel, su descripción es un tipo ideal de perfección futura, mientras que la objeción de Porrúa Pérez carece de fundamento real, es una construcción subjetiva. Conclusión metodológica. La teoría del Estado exige un equilibrio. Debe evitar la simple descripción histórica de Blüthel y la utopía a priori sin base en la realidad humana. Preguntas, ahí nos las hacen llegar con mucho gusto. Son conceptos a veces un poquito muy profundos, pero muy entendibles. Estamos de alguna otra manera comprendiendo estas teorías de estos grandes juristas que como futuros abogados nos debemos de conocer estos orígenes de las conceptualizaciones del Estado, ¿no? El Estado moderno en que ahora vivimos, ¿no? Y bueno, lo cambiante que también sigue siendo el Estado y cómo algunos autores tenían sus ideas y otros tenían otras y se contradecían y otros afirmaban y creaban escuelas, pero bueno, esas son las doctrinas de estos autores. 8.2, George Jelinek y los tipos de Estado. Una síntesis entre lo real y lo racional. ¿Ok? El objetivo de este subcapítulo, identificar y analizar los tipos de Estado según la doctrina de George Jelinek, explorando su construcción empírica e ideal. El tipo empírico de Jelinek es la observación y comparación. Para este autor, la base del concepto no es solo la observación directa, sino la construcción de un tipo empírico mediante la generalización de estados reales. Este tipo se construye sobre la base de los estados empíricos o concretos que se manifiestan en el desarrollo histórico de la humanidad. Tipología empírico e ideal. Aquí daremos
El tipo empírico, como ejemplos, derivado de la observación de los estados reales históricos, corresponde a la noción de Bluchill sobre la consideración histórica del estado. Y el tipo ideal, la construcción de un estado perfecto posible, una elaboración que busca proyectar la perfección realizable en la organización política. El estado ideal, ¿no? El empírico y el empleado, bueno, ya lo habíamos mencionado. La crítica que hace también Porrúa Pérez a Jelinek es el límite de la generalización. Porrúa advierte un defecto, un tipo empírico basado en una simple generalización solo es válido para los estados que sirvieron de base. Como los estados históricos tienen caracteres disímbolos, la generación suele limitarse a una época determinada, perdiendo esa universalidad. Así es como hace crítica Porrúa Pérez. La insuficiencia del tipo ideal. Hay una validez subjetiva, falta de esencia y un aislamiento. La primera es una teoría del estado perfecto, sería válida únicamente para quien la concibe como tal. Hay una diversidad de sujetos, entonces ahí sí, pues sería uno mismo el que lo señalaría. Falta de esencia. No sirve para explicarnos la esencia de los estados que existen efectivamente en la realidad tangible. Y el aislamiento, no es posible tomar un tipo de forma aislada para obtener un concepto integral y válido del estado. Existe una armonía real y racional. Para Posada busca una teoría intermedia. Lo ideal debe ser una expresión racional de lo real. Ni el ideal abstracto ni el empírico histórico deben tomarse como conceptos absolutos. Se requiere una síntesis armónica. Esa es la vía intermedia de Adolfo Posadas. El enfoque de la realidad, el ser, no lo que fue. Es la interpretación racional, el concepto de estado debe comprender no lo que haya sido el estado, sino lo que es. Se trata de una interpretación racional de los datos reales para obtener una concepción válida para todos. Ese es el enfoque de la realidad. El método para el concepto. Hay un saber histórico, datos del pasado como base indispensable del análisis. Hay una abstracción que es identificar lo esencial, específico y característico. Una vivencia, la propia experiencia del estado como dato fenomenológico. Y por último, una valoración, los juicios sobre la justicia y convivencia en la realidad. Este es un método para el concepto del estado. Y la comparativa de estas doctrinas de Bluchill, Jelinek y Posada, Porrúa. En Bluchill existe una base de los estados históricos con su naturaleza histórica, de la noción histórica. Para Jelinek hay una base de la generalización empírica con su naturaleza de un tipo empírico y tipo ideal. Aquí hace una mezcla. Y para Posada y Porrúa, Adolfo Posada y Francisco Porrúa Pérez, su base es la interpretación racional. Se van hacia la realidad, a lo racional. Y su naturaleza es la esencia del estado actual, ¿no? No hablan ni de la historia, ni de lo empírico, ni de lo ideal, sino de lo real y actual. Esas son las comparativas de estas tres doctrinas. La esencia del estado no se busca determinar un tipo ideal, sino que procura establecer la esencia del estado mediante la confrontación de datos reales como el pensamiento propio y juicios de valoración. Terminamos con esta conclusión y procedemos hasta el
último subcapítulo 8.3. Ya nos estamos pasando un poquito más de la hora, pero bueno, con mucho gusto estamos con ustedes aquí. Concepto social del Estado. La perspectiva de Jelinek y Porrúa Pérez. En este último subcapítulo 8.3, Teoría General del Estado. El objetivo de este análisis es explicar el concepto principal del Estado a través del estudio de los hechos sociales y las relaciones humanas que constituyen su base fundamental. El Estado como creación humana es una base anímica y voluntad. Para Porrúa Pérez sostiene que en la base del Estado se encuentran las relaciones humanas, condicionadas por la naturaleza anímica del ser humano. El Estado es una creación humana, un tejido de relaciones de voluntad entre una variedad de hombres que interactúan socialmente. Esta red social no es estática, sino que fluye y se adapta según el contenido psíquico de sus componentes. Esa es la aportación que hace Porrúa Pérez. Muy válida, creo que es muy válida y muy actual. Dinámica de las relaciones sociales. Dominio y poder. En el sustrato del Estado encontramos hombres que mandan y hombres que obedecen, estableciendo una jerarquía de orden necesaria. Y existen unos vínculos de igualdad. Más allá del dominio, los individuos también mantienen relaciones de igualdad recíproca, fundamentales para la cohesión del tejido social. No porque unos tengan el mando, serán superiores a otros individuos, ¿no? El sustrato territorial. Es necesaria la presencia humana. Los hombres que forman el Estado habitan un territorio específico. Sin la presencia humana, el territorio es solo una porción física de tierra. El territorio y la vinculación solo se adquiere su sentido como territorio del Estado cuando se le vincula directamente con la sociedad asentada en él de manera permanente. ¿Okay? Esta relación, aquí nos la señala también, de estos elementos previos del Estado, ¿no? Tanto la presencia humana como el territorio. La fluidez de la realidad social. Las relaciones humanas en el sustrato del Estado fluyen de manera constante, algunas se agotan mientras otras nacen de forma permanente, vitalizando la estructura estatal, ¿no? Y bueno, ahí son relaciones que nacen de forma permanente, vitalizando la estructura estatal. Después hay un flujo constante. Las relaciones humanas en el sustrato del Estado fluyen de manera constante. Y bueno, ahí también hay de repente las relaciones que se agotan. Algunas ya no existen y hay otras que llegan a tener una evolución. Son la fluidez de estas relaciones sociales que se pueden llegar a dar en el Estado. El método analítico de Porrúa Pérez nos señala que hay una observación, un raciocinio y la unidad. La observación es el estudio de los datos de la realidad pretérita y contemporánea para identificar patrones constantes. El raciocinio, contraste de los datos empíricos con elaboración lógicas para descubrir componentes esenciales. Y por último, la unidad. Entender que el Estado no es una yuxtaposición de partes, sino una unidad indisoluble y coordinada. Esto es el análisis que hace Porrúa Pérez, con su observación, el raciocinio y la unidad que se llega a mantener en el Estado. La definición analítica del Estado. Hay 5 elementos claves que los vamos a estar viendo. El Estado es una sociedad humana asentada permanentemente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico para obtener el bien público temporal. ¿Ok? Hablamos de la sociedad humana en un territorio con un poder soberano
que le define un orden jurídico para obtener el bien público temporal. Ahí tenemos los 5 elementos claves, ¿ok? Sociedad humana, poder soberano, territorio, poder soberano, orden jurídico y bien público temporal. ¿Por qué temporal? Porque de alguna otra manera se está haciendo vigente en ese sentido ese bien público. Componentes de la realidad estatal: poder soberano, orden jurídico y bien público. Poder soberano que rige en el seno de la sociedad. El orden jurídico, la estructura legal creada y aplicada por el Estado. Y el bien público, la teología basada en el esfuerzo común y que es temporal. Desde Santo Tomás de Aquino. Este es lo mismo. Ahí se me pasó Pitágoras. Análisis de la definición del Estado. Bueno, ya lo estuvimos otra vez señalando. La sociedad humana, territorio, poder soberano y la teología. Sociedad humana, género próximo que incluye hombres con relaciones de dominio e igualdad. Hombres y mujeres y ahora con tanta diversidad, pues bueno, todas las personas humanas, ¿no? Territorio es el asiento geográfico permanente que sirve de base física a esa sociedad. Un poder soberano, fuerza política suprema que define y garantiza la paz social. Y en la teología, combinación del esfuerzo común para obtener el bien público temporal. ¿Ok? Las características esenciales que se tienen que dar también es la soberanía, personalidad moral y jurídica y la sumisión al derecho por parte del Estado. La soberanía del Estado es el atributo del poder que califica al Estado en su unidad total como supremo. Mantiene una personalidad moral y jurídica que le da una capacidad del Estado como ser social para ser titular de derechos y obligaciones. Y hay una sumisión al derecho, necesidad imperativa de que la estructura y funcionamiento estatal estén regulados por la ley. Por eso existen ahí las leyes orgánicas, las leyes que constituyen a estas instituciones del Estado para que no estén sobre el derecho. Preguntas. Agradecemos su atención al análisis de este concepto social del Estado. Aquí tenemos la bibliografía y las imágenes. Bueno, aquí vamos a dar por concluida estos 3 subcapítulos de la unidad 8, más bien dicho. Y bueno, también concluimos con la sesión del día de hoy, de las teorías jurídicas del Estado y el concepto de Estado. Esperemos que hayan sido de gran apoyo estas gráficas, estas diapositivas que con mucho esfuerzo las estamos realizando para ustedes y pues tratando de hacerlo lo más interesante posible. Aquí ya volvemos, aquí estamos, aquí siempre estuvimos. Y bueno, ya lo saben, ya no me quiero extender más porque ya me tomé más de la hora. Tan solo agradecerles a todos y cada uno de ustedes que me han estado visualizando y que han estado llevando a la par todas estas actividades. También mantener este puente de comunicación mediante algunos mensajes que ustedes me hagan llegar, cualquier duda, comentario, con mucho gusto estamos a su entera disposición para resolverlos lo más antes posible. Y bueno, estaremos semana a semana hasta, ahora sí que abril, ya se nos acaba este mes y luego ya empezamos abril y se nos termina el tetramestre. Pero bueno, con mucho gusto siempre estamos a su entera disposición. La próxima semana estaremos viendo el cuestionario autoevaluable, el análisis de lectura de los elementos anteriores y los constitutivos del Estado. Como ya vimos referencia, también la población, el territorio, los elementos anteriores y los constitutivos serán 2 capítulos que también aquí estaremos uniendo. Pero ya ven que están pequeños, elementos anteriores y constitutivos. Son 2 capítulos pequeños. Ya los últimos creo que
Haremos también, no, ya serán solos, ya serán uno cada uno, creo. Pero bueno, cualquier duda, cualquier comentario de estos conceptos que estamos viendo o de cualquier otra materia de derecho, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Ya somos desde hace 26 años abogados, entonces pretendemos ahí saber un poquito de derecho. No lo sabemos todos, sinceramente, somos humildes, no conocemos el derecho en su totalidad, pero igual lo investigamos y tratamos de resolver cualquier duda que tengan, con mucho gusto para ustedes. Bueno, no me despido, sino les digo hasta luego, muchas gracias por su atención y pues bueno, que tengan una excelente semana. Hasta luego, gracias.